Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video, vamos a prepararnos para el estudio del libro, Disfrute de la vida. Y en esta semana estudiaremos el capítulo 7, capítulos 1 al 8, más recuadro. Así que, vamos a comenzar. Pregunta 1 y 2. ¿Qué pasó cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino? Contrariamente a las expectativas, la persecución no detuvo la expansión del mensaje del reino. Los discípulos dispersos en diversas tierras tras oír de Jerusalén se convirtieron en portadores de las buenas noticias. En lugar de extinguir la fe cristiana, la persecución contribuyó a su propagación, ya que los discípulos llevaron el evangelio a nuevos lugares. Este episodio revela cómo los intentos de sofocar la obra del reino pueden desencadenar consecuencias imprevistas, y en este caso, resultaron en una mayor difusión de la fe. Cuando los enemigos del pueblo de Dios trataron de frenar la obra del reino, desataron una ola de cruel persecución liderada por Saulo. Este ataque llevó a los discípulos a huir de Jerusalén, pero en lugar de detener el avance del cristianismo, la persecución tuvo un efecto inesperado. Los discípulos dispersos comenzaron a predicar las buenas nuevas en las tierras a las que habían huido, lo que contribuyó a extender aún más la obra del reino. Como vemos, en lugar de detenerla, la persecución ayudó a que el mensaje se difundiera aún más lejos. Este evento histórico resalta cómo los intentos de detener el avance del reino pueden resultar en su expansión en lugar de su detención. Pasemos al subtítulo, los que habían sido esparcidos. Pregunta 3, parte A. ¿Quién era Felipe? Felipe era uno de los que habían sido esparcidos y se dirigía a la ciudad de Samaria como evangelizador. Posteriormente, después de los eventos relatados en Hechos 8, se estableció su territorio de predicación. Unos 20 años más tarde, Lucas lo menciona cuando Pablo y sus compañeros se dirigían a Jerusalén. Felipe era conocido como el evangelizador y tenía 4 hijas solteras que profetizaban, lo que indica que seguía siendo activo en su ministerio y le había enseñado a su familia a amar y servir a Jehová. Felipe era un discípulo de Cristo que desempeñó un papel significativo en la propagación del Evangelio según el relato bíblico en el libro de los Hechos. Allí se destaca por su labor evangelizadora y por su disposición para cumplir con las misiones que se le encomendaron. Felipe, por motivo de la persecución, fue a Samaria y su predicación en este lugar fue exitosa, y la gente de esa región aceptó la palabra de Dios. Además de su labor en Samaria, Felipe también tuvo un encuentro significativo con un eunuco etíope, a quien guió hacia la fe cristiana al explicarle las Escrituras. Después de estos eventos, Felipe se estableció en Cesarea, donde continuó su labor evangelizadora y estableció su hogar con su familia. Allí se describe como el evangelizador y se menciona que tenía 4 hijas solteras que profetizaban, así que podemos decir que fue un buen discípulo fiel que desempeñó un papel importante en la propagación del evangelio, tanto en Samaria como en Cesarea, y que crió a sus hijas en la fe cristiana, lo que demuestra su dedicación y compromiso en el ministerio de predicación y enseñanza. Pregunta 3, parte B. ¿Por qué la mayoría de la gente de Samaria no había oído el mensaje del reino? ¿Qué había predicho Jesús acerca de Samaria? La mayoría de la gente de Samaria no había oído el mensaje del reino, porque Jesús había instruido a sus apóstoles específicamente para que no entraran en ninguna ciudad de Samaria durante su ministerio terrenal. En Mateo 10:5, 6, Jesús les ordenó a los apóstoles que no vayan por el camino de los gentiles, ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos, más bien les pidió que vayan a las ovejas perdidas del pueblo de Israel.
Jesús había predicho que los apóstoles no debían entrar en ninguna ciudad de Samaria inicialmente, pero luego profetizó que Samaria recibiría un testimonio completo. Esto se cumplió cuando Felipe, uno de los dispersos, llevó el mensaje a Samaria, demostrando la amplia visión de Jesús para la difusión de su enseñanza. Aunque Jesús había predicho que Samaria recibiría un testimonio completo en el futuro, antes de ascender al cielo, Jesús dijo a sus discípulos que ellos serían sus testigos en Jerusalén, en todo Judea y Samaria. Esta profecía de Jesús indicaba que el mensaje del Evangelio alcanzaría incluso las regiones más distantes de la tierra. Esto señalaba la expansión global de la predicación del Evangelio, incluyendo a Samaria, a pesar de las tensiones étnicas y religiones existentes entre los judíos y los samaritanos en ese momento. Pregunta 4. ¿Cómo reaccionaron los samaritanos cuando Felipe les predicó, y cuál pudo ser un motivo? Los samaritanos mostraron una actitud receptiva ante el mensaje que les compartió Felipe, y un motivo pudo ser que aquellos pudieron notar la diferencia entre Felipe y otros líderes religiosos de la época. Felipe rompió con la tradición al predicar sin hacer distinciones de clases y mostró un amor inclusivo a todos, desafiando así las expectativas negativas que los samaritanos podrían haber tenido sobre los judíos y sus líderes religiosos. Esta actitud inclusiva y amorosa de Felipe hacia ellos fue refrescante y reconfortante para los samaritanos, quienes no estaban acostumbrados a recibir ese tipo de trato por parte de los judíos. Cuando Felipe les predicó a los samaritanos, estos reaccionaron positivamente y prestaron mucha atención a su mensaje. La razón de esta reacción podría ser que los samaritanos estaban acostumbrados a ser marginados y despreciados por los judíos, y también podían sentir el rechazo de los fariseos, quienes eran conocidos por su actitud cerrada y sus prejuicios. Por lo tanto, los samaritanos reaccionaron positivamente al mensaje de Felipe porque encontraron en él un mensajero que les brindaba esperanza, amor y aceptación, rompiendo así las barreras sociales y religiosas que existían entre ellos y los judíos. Preguntas 5 al 7. Cuenta alguna experiencia que demuestre que la persecución ha contribuido a que el mensaje llegue a más lugares. Durante la Segunda Guerra Mundial, la persecución nazi no logró detener la predicación de los testigos de Jehová, incluso en los campos de concentración. A pesar de las duras condiciones y el peligro constante, los testigos continuaron compartiendo su fe con otros prisioneros. Un judío que estuvo en un campo de concentración nazi y se encontró con los testigos, quedó impresionado por su valentía y convicción. Este encuentro lo llevó a estudiar la Biblia con ellos y finalmente a convertirse en testigo de Jehová. Esta experiencia destaca cómo la persecución contribuye a la difusión del mensaje cristiano. Se evidenció en Mozambique durante la década de 1970, cuando los testigos de Jehová se vieron obligados a huir de Malawi debido a la persecución. La predicación no cesó en Mozambique, a pesar de que también enfrentaron hostilidades. El hermano Francisco Coana destaca que, a pesar de detenciones y obstáculos, la respuesta positiva de muchos reafirmó la creencia de que Dios estaba de su lado, reflejando la experiencia de los cristianos del siglo I. Otro ejemplo es el de un oficial de las SS en el campo de concentración de Gusen, Austria, quien aceptó estudiar la Biblia con un testigo llamado Franz Dess. Años después, Franz y el oficial se reencontraron en una asamblea. Pero esta vez el oficial también era un publicador de las buenas noticias, lo que muestra cómo incluso los perseguidores pueden ser alcanzados por el mensaje del reino. Además, la persecución a menudo obliga a los cristianos a huir a otros países, lo que lleva el mensaje del reino a nuevas áreas. Por ejemplo, como ya se mencionó en la década de 1970. Muchos testigos de Jehová tuvieron que huir de Malawi a Mozambique debido a la persecución, a pesar de enfrentar nuevas dificultades en Mozambique, como la persecución por parte del gobierno.
Los testigos continuaron predicando y encontraron personas dispuestas a escuchar y aceptar el mensaje del reino, demostrando que la persecución no puede detener la expansión del mensaje del reino. Pregunta 8. ¿Qué efecto han tenido en la predicación los cambios políticos y económicos? Los cambios políticos y económicos han influido significativamente en la dinámica de la predicación. Por un lado, la migración forzada ha llevado a la propagación del cristianismo a nuevas regiones, ya que las personas desplazadas encuentran refugio en lugares diversos. Esto ha exigido a las comunidades religiosas adaptarse a diferentes idiomas y culturas para continuar con la predicación efectiva. Estos cambios políticos y económicos, así como las migraciones masivas debido a guerras, pobreza y otros factores, han tenido un impacto significativo en la predicación del cristianismo en las últimas décadas. Estos eventos han llevado a muchas personas a mudarse de país, lo que ha creado nuevas oportunidades para que escuchen el mensaje del Evangelio y estudien la Biblia en sus nuevos lugares de residencia. La llegada de refugiados y migrantes ha generado la necesidad de predicar en múltiples idiomas para poder comunicar el mensaje del reino de manera efectiva a personas de diferentes culturas y trasfondos lingüísticos. Este fenómeno resalta la importancia de estar preparados para dar testimonio a personas de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas que se encuentran en nuestro entorno, tal como nos insta en Apocalipsis 7:9. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de esforzarse por compartir el mensaje del Evangelio con quienes nos rodean, independientemente de su origen o idioma, para que así puedan tener la oportunidad de conocer la verdad y tomar una decisión si apoyan a Jehová y su reino. Análisis del recuadro de la página 53. Felipe el Evangelizador. Los apóstoles enviaron a Pedro y a Juan a Samaria después de escuchar que la gente allí había aceptado la palabra de Dios. Felipe, quien estaba predicando en Samaria, pudo haber informado al cuerpo gobernante sobre el progreso de la predicación en esta región, lo que llevó a los apóstoles a enviar a Pedro y a Juan para consolidar y fortalecer a los nuevos creyentes. El título El Evangelizador indicaba que Felipe estaba dedicado a predicar el Evangelio y a expandir la fe cristiana. Aunque la Biblia aplica este término a quienes predican en lugares donde el mensaje aún no ha sido proclamado, se puede inferir que Felipe continuaba siendo activo en su ministerio, ya que se menciona como tal incluso después de varios años. El hecho de que Felipe tuviera 4 hijas solteras que profetizaban es destacado para mostrar que él había enseñado a su familia a amar y servir a Jehová. Esto resalta la importancia de la enseñanza y la transmisión de la fe dentro de la familia. Además, demuestra la profundidad del compromiso de Felipe con su fe y su deseo de compartir el mensaje de Dios con otros, incluso a través de su familia. En este contexto, profetizar probablemente se refiere a la capacidad de las hijas de Felipe para comunicar mensajes inspirados por Dios o para compartir enseñanzas espirituales. Esto sugiere que las hijas de Felipe estaban activamente involucradas en el servicio religioso y tenían un papel significativo entre la hermandad cristiana. Bueno, esas han sido las respuestas prácticas sobre el estudio del libro de congregación de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Les mando un fuerte abrazo, y que Jehová los bendiga y proteja siempre.